Esta noche en al sur de la frontera, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos desmiente sobre puertas para migrantes y advierte de los peligros. Adolescente venezolano es acusado de intento de homicidio. Hablaremos de la dura realidad de los vendedores ambulantes en Los Ángeles. Y también les tenemos un informe sobre los niños en la selva del Darién. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar sobre migración. De hecho, vamos a comenzar comentándoles sobre los arrestos por los cruces irregulares de México a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las cifras y un análisis al respecto? En diciembre del 2023 se convierte en un año histórico para la frontera sur de los Estados Unidos por el mayor número de personas detenidas que intentaron cruzar la frontera de manera ilegal. El experto en temas migratorios César Ríos afirma que la gran mayoría de inmigrantes provienen de países que están pasando por una convulsión política y económica. Por este aumento de los flujos o este flujo y reflujo de personas migrantes tiene que ver con aspectos económicos que están impactando a los países, aspectos políticos que podemos analizar sobre el origen de la mayoría de personas detenidas, y ahora se está sumando los aspectos delincuenciales y medio ambiente en la región. Según reporte de la patrulla fronteriza, contabilizaron 249.785 detenciones en la frontera con México en diciembre, que equivale a un 31%, más que 191.112 de noviembre, y un 13% más que en diciembre del 2022, con un total de 222.018 migrantes. Ya para inicios de enero del presente mes, las detenciones disminuyeron más de la mitad en la primera semana de este mes. Ríos considera que todas las detenciones, juntamente con las deportaciones, obedecen al panorama político de las elecciones presidenciales en ambas naciones, México como Estados Unidos. Tres aspectos: el aspecto político del origen de los migrantes, el aspecto económico que está golpeando a los países y la parte del periodo electoral de México y Estados Unidos que no encuentran cómo enfrentar esta relación. 56.236 detenciones para los migrantes provenientes de México en el mes de diciembre del año pasado, mientras que los venezolanos ocuparon el segundo lugar con 46.937, lo que siguió una baja de los vuelos de deportación a Venezuela. En el mes de octubre, también las deportaciones de guatemaltecos aumentaron. Los hondureños y colombianos fueron las otras nacionalidades, entre las primeras 5 más arrestados. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y en la ciudad fronteriza del Paso, Texas, autoridades migratorias aclaran que los marcadores internacionales que se han convertido en puntos de referencia para la entrega de migrantes no son puertas abiertas de entrada y advierten sobre los peligros que pasan los migrantes. En la ciudad fronteriza del Paso, Texas, autoridades migratorias aclaran que los marcadores internacionales que son utilizados recurrentemente para la entrega de migrantes no son puertas abiertas de entrada y advierten sobre los riesgos que corren los migrantes. A través de las redes sociales, las autoridades estadounidenses han identificado mensajes que hablan sobre una puerta 36 o la puerta 42 en el sector del Paso, Texas, que está abierta para que los migrantes puedan entregarse. Las llamadas puertas son en realidad marcadores internacionales que se extienden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para detallar los puntos de ubicación. Algunos tienen aperturas para facilitar las operaciones, sin embargo no son puertas de entrada, aclararon las autoridades. Claudio Herrera, portavoz de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, se refirió en torno a la disminución de migrantes. Recientemente aquí el sector del Paso, la patrulla fronteriza del sector del Paso ha visto un decremento significativo, una baja significativa en cuanto a encuentros. Se trata a comparación del año fiscal 2023. Estamos hablando de aproximadamente un 58%.
Durante el mismo año fiscal, en este mismo periodo de tiempo, habíamos registrado aproximadamente 160,000 personas. Ahora, en este mismo periodo de tiempo, en este año fiscal 2024, hemos registrado solamente 44,000. Los tiempos han cambiado, lógicamente han sido varios factores que se les pueden atribuir el cambio significativo de estos números. Uno de ellos, lógicamente, son las consecuencias significativas bajo el título 8. Estamos organizando con algunas otras entidades del gobierno federal para agilizar los procesos de repatriación a estos países de origen, como lo es el caso del país de Venezuela. Actualmente se están realizando viajes aéreos con motivo de repatriación para todas estas personas. Y son consecuencias significativas que también incluyen un castigo de hasta 5 años para todas estas personas quienes decidan cruzar de manera ilegal la frontera. De acuerdo con autoridades, en el sector del Paso se cuenta con 11 estaciones, donde llegan todo tipo de personas y provenientes de diferentes países. Sin embargo, la patrulla fronteriza resalta que su labor principal es detener a quien intente ingresar ilegalmente a suelo norteamericano. Cabe mencionar que para las autoridades estadounidenses, al momento de cruzar la frontera de forma irregular, se está violando la ley migratoria de los Estados Unidos e incurriendo en delito que podría descalificar al extranjero a solicitar un asilo político. Agentes fronterizos también aseguraron que los coyotes o traficantes de personas les alientan a llegar hasta estas zonas poniendo en riesgo sus vidas. Bien, tenemos lo que viene siendo la estación de Santa Teresa, donde nos encontramos el día de hoy, muy cerca de Sunland Park, Nuevo México, en donde es muy común ver que en su mayoría de los encuentros de esta área son personas quienes están tratando de evadir detención, están tratando de correr, están tratando de evitar la detención de nuestros agentes a ellos, lo que también pone en sumo riesgo a los migrantes al confiar en las organizaciones criminales transnacionales quienes les prometen un pase seguro en esas zonas desérticas. Imagínate ante las temperaturas que tuvimos recientemente en los más de 3 dígitos. Estamos hablando de temperaturas muy cálidas, sin agua, empezar un viaje, una caminata bastante larga en las zonas desérticas, pues no hay muy buenas probabilidades de lograrlo, ¿no? Al final de cuentas nos hemos dado cuenta de cómo las organizaciones criminales transnacionales solo les importa lucrar con la vida de los migrantes. Ellos se aprovechan de ellos, les cobran sumas importantes de dinero, los meten en casas de seguridad en situaciones deplorables que hemos encontrado muchas de esas personas, y simplemente por creer que hay una manera fácil de hacer las cosas cuando hay una vía legal establecida por parte del gobierno de los Estados Unidos para que tú puedas solicitar asilo político, y es a través de la aplicación de CBP One App. En los últimos años, los agentes en el sector del Paso, Texas, han registrado números récord de personas intentando ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Sin embargo, esto cambió en enero, cuando los encuentros con migrantes se redujeron significativamente. Durante el año fiscal 2023 registramos más de 600 rescates. Y durante lo que va de la fecha de este año fiscal 2024 hemos registrado ya 180 rescates. Contamos con, por ejemplo, torres de rescate, donde los migrantes simplemente pueden apretar un botón y nuestras unidades son enviadas a este lugar para realizar el rescate. Hemos visto y hemos identificado varias formas de que las organizaciones transnacionales criminales operan. Una de ellas es mintiéndole a la comunidad a través de las redes sociales. Les prometen que simplemente al llegar a un punto les llaman puerta cuando realmente no es una puerta, no es una puerta de entrada, no es un puente internacional. La manera legal que estas personas lleguen y crucen hasta los Estados Unidos es a través de los puertos internacionales de entrada. Hay información a través de las redes sociales que les dicen simplemente llega a este punto. Es un marcador internacional que nosotros conocemos como BSI 36, número 36, en donde muchas personas se han estado congregando. Ahora, vuelvo a recalcar, el cruzar el río, esa es la frontera, lo que divide nuestra frontera entre Estados Unidos y México. Al cruzar el río y de manera ilegal entre los puertos de entrada estás cometiendo una infracción a la ley migratoria, lo cual vas a ser detenido y vas a ser procesado por la patrulla fronteriza, aún
si fuera ciudadano americano. Es importante tomar en cuenta que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han hecho un llamado para todos aquellos migrantes que tienen como objetivo cruzar la frontera de manera irregular, a que no lo hagan. Mientras tanto, analicen la situación en repetidas ocasiones para determinar si vale la pena poner en riesgo su vida y la de sus familiares. Tras una ley que entró en vigencia el pasado 6 de febrero en el estado de Texas, muchos migrantes se ven preocupados por las posibles deportaciones al no tener un estatus migratorio. Herbert Vázquez nos presenta el siguiente informe. El pasado 6 de febrero del corriente entró en vigencia una de las dos partes de la ley SB4 en el estado de Texas de los Estados Unidos, una normativa que permite aumentar las penas de cárcel para traficantes de ilegales, así como deportaciones a las personas que radican en este lugar y no cuentan con un estatus migratorio. La medida traería consecuencias duras para los migrantes con años de residir en este estado, según anticipa el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del INSAMI. La ley SB4 es una ley que obliga a las autoridades policiales y a las autoridades electas en Estados Unidos, en el estado de Texas, a realizar acciones de tipo migratorias, cosa que no les corresponde a ellos. Es una ley discriminativa y que viene a poner más presión a nuestros migrantes. También INSAMI sostiene que la ley podría ser causa de agresiones interraciales por parte de las autoridades policiales, ya que tendrían toda la facultad de detener a un conductor con el fin de pedir documentos solo por el perfil latinoamericano. Lo que viene a hacer es apoderar más a estas personas que tienen ese sentido antimigrante, viene a crear más xenofobia y más rechazo. Como decimos, es una ley discriminativa que riñe con la Constitución de los Estados Unidos. Puntualizaron que con estas medidas migratorias muchos latinoamericanos van a ser expulsados y arrestados. Otros tendrán que abandonar la zona buscando migrar a otros estados con el fin de evitar ser deportados a sus países de origen. Este es un informe de Herbert Vázquez. En Texas entra en vigencia una parte de la ley SB4, como les comentábamos, que no permite transportar ni documentar, porque puede incurrir en tráfico humano y se expone hasta 10 años de prisión si favorece a un inmigrante indocumentado. La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero. La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico. Norma bajo la que un policía, de tener alguna sospecha, puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a una década en prisión con posibles agravantes. Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar, por ganarse la vida honestamente, ya que en nuestros países, en otros países de su origen, pues no hay la oportunidad. Dispuesta a transportar mi gente, mi familia y a otras personas, aunque tenga que estar dispuesta a estar en la corte o lo que sea. La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial e incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad. Intenta aumentar y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas. La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. En marzo entrará en vigor la SB4 de la cuarta sesión especial y que crea un delito penal por ingresar ilegalmente al estado de Texas, además de agregar la opción de expulsión de regreso a México. México, por su parte, ha mostrado resistencia para ser receptor de los retornados, por lo que la disputa legal, además de tener impacto en Estados Unidos, tiene efectos diplomáticos con el país vecino. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y la comunidad hondureña, en cuanto al tema de migración, pues hay temor a nuevas leyes que afecten su estadía en los Estados Unidos. Sí, muy buenas. Gracias a BTV, al programa El Sur de la Frontera, por estar pendiente nosotros, la comunidad migrante aquí en los Estados Unidos. Y pues sí, la situación de la comunidad migrante aquí en los Estados Unidos
especialmente la hondureña y centroamericana, está siendo afectada por la cantidad de nuevas leyes antimigrantes que están siendo promovidas especialmente por estos grupos de extrema derecha, y que son los que pues han mantenido esta persecución producto de poder sacar ventaja política, podríamos decir, y cuestiones ideológicas con relación a la comunidad. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, un tiempo sin precedentes en la historia de este país, en donde se persigue y se criminaliza al inmigrante. Entonces es compleja la situación, pero nos mantenemos aquí luchando por nuestra comunidad. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Asiste el próximo 24 de febrero al primer taller práctico de televisión y medios digitales en San Miguel. Fortalece tus conocimientos para hablar frente a una cámara. Aprenderás redacción e iluminación. Recibirás las clases en un set de televisión y serán impartidas por profesionales de Canal 12 y la Escuela de Comunicaciones RSM. Cupos limitados. Llama al 2560-1211 o inscríbete en nuestra página web www.escuelarsm.com. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Un nuevo video difundido por la Fiscalía de Manhattan que recoge la golpiza a 2 policías, aviva la polémica desatada en Nueva York por una ley de fianzas y la ayuda que se le brinda a migrantes. El video de seguridad en el que se ven a al menos 13 hombres, al parecer migrantes, golpeando a 2 policías, ha desencadenado un revuelo político en Nueva York y aumentan las voces a favor de endurecer las políticas migratorias. Este lunes, la gobernadora Kathy Hochul se pronunció por el acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado. Número 1. Cambios para endurecer las leyes de asilo. Número 2. 1,4 mil millones para las localidades y estados. El estado de Nueva York recibiría una parte y con esto la ciudad de Nueva York. Pero necesitamos el dinero ahora mismo y también cerrar la frontera, como ha dicho el presidente Biden. La gobernadora también sostuvo una reunión con el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, luego de que una gran mayoría de los implicados quedaran en libertad sin fianza y, según la policía, 4 de ellos viajaran en un autobús a la frontera de California y México. Solo uno fue trasladado a la cárcel con una fianza de $15,000. El alcalde hizo un llamado a una revisión de las leyes de fianzas vigentes en la ciudad. Creo que es importante que el organismo gubernamental encargado de las leyes diga si cree que necesitamos reexaminar aspectos de la mencionada ley. Y creo que esa es la pregunta que deben responder y los neoyorquinos deben tomar la decisión. Si se comete un delito, particularmente violento, si se agrede a agentes de la policía en la calle y la persona indocumentada es declarada culpable, el gobierno federal debería deportarla. Diferentes agencias, funcionarios públicos y senadores han pedido una respuesta federal con deportación para los implicados. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él, entre otras informaciones, nos va a hablar sobre robos y la delincuencia, la dura situación que viven muchos de los vendedores ambulantes en Los Ángeles. Por supuesto, vendedores indocumentados. Adelante, Ernesto, buenas noches, te escuchamos. Así es, un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En los próximos minutos estaremos viendo temas importantes que se han anunciado acá en los Estados Unidos en cuanto a las políticas migratorias, el panorama que se vive hoy por hoy en la frontera sur, pero sobre todo a los desafíos
que se enfrentan las familias migrantes que dejan sus países de origen en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que un tema del que muy poco se habla acá en los Estados Unidos es en cuanto a las personas sin hogar, aquellas que están ya hoy por hoy desbordando las principales calles de algunos puntos en específico acá en el país norteamericano. Una de estas es la ciudad de Los Ángeles. Es por eso que la población está llamando a las autoridades a poderle hacer frente a esta que ya se ha convertido en una crisis. Los Ángeles, una ciudad global con una gran influencia en ámbitos tan diversos como los negocios, el comercio internacional, la cultura, la moda, el entretenimiento, que han marcado un antes y un después en el desarrollo de esta importante urbe. Pero también se enfrentan a una gran realidad de la que muy poco se habla: la población sin vivienda, que ha crecido un 9% en el último año y que tiene a más de 75,000 personas durmiendo en las calles, en tiendas de campaña, automóviles, vehículos recreativos y otros campamentos. Lo que más lamenta la población es que estas personas hasta se han colocado en los contornos de centros educativos, generando disturbios y alteraciones al orden público. Temen que el consumo excesivo de drogas que hace en plena luz del día pueda llevar a desencadenar escenarios muy complicados. La verdad que es muy preocupante porque estamos rodeados de homeless, las calles sucias, con mucho peligro, que no está esa seguridad para que podamos caminar con nuestros hijos. Todo eso es lo que se está viviendo en nuestros niños, porque no nada más es mirar drogas, sino también están mirando sexo. Son las 7 de la mañana y están caminando totalmente desnudas las personas en la calle, y es algo que los estudiantes lo están viendo. La violencia que se vive en las calles de la emblemática ciudad dorada de Los Ángeles genera mucha preocupación, pues en más de una ocasión la población ha sido blancos de ataques. Todo lo que se está viviendo en este tiempo, verdad, es un giro tremendo. Porque, bueno, tengo 3 hijos y yo tengo que llevar a mis hijos hasta la escuela. Tengo una universitaria que tengo que llevarla hasta la universidad, por lo mismo de que no hay seguridad ni en los propios camiones. O sea que en los camiones están también los homeless, y con qué seguridad va mi hija arriba de ese camión. ¿Qué espera? Y he tenido por papás que sí, sus hijos van en high school, están regresando en el bus porque los papás los llevan y ellos vienen. Y ese día un papá ya no alcanzó a sus hijos y vio que su hijo subió en el bus, y justamente en ese bus lo estaban agrediendo unos homeless. Y el papá estaba discutiendo con el chofer que porque se está viendo lo que está pasando con su hijo, ¿por qué no lo está defendiendo? O sea que imagínense qué bueno que el papá iba atrás de ese camión, que si no hubiera ido no sabe qué hubiera pasado. De acuerdo a un estudio, este problema social se debe a que muchas de estas personas ya no pudieron costearse una vivienda, pues el elevado costo de alquiler y el drástico aumento en algunos servicios y comida los ha llevado a tomar esta decisión, que se ha vuelto para las mismas autoridades angelinas en una crisis. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y el adolescente venezolano que disparó en una tienda de Times Square la semana pasada fue acusado de intento de homicidio. La policía de Nueva York lo señala de herir a una turista brasileña y luego disparar contra un agente. El refugiado de 15 años fue acusado como adulto de 2 cargos de intento de asesinato. El adolescente fue identificado por la policía como residente de un albergue para inmigrantes en Manhattan. Llegó a Nueva York procedente de Venezuela a finales del año pasado. Unos 20 refugiados para inmigrantes de la ciudad de Nueva York aplican desde el lunes un toque de queda por este caso. Así reaccionó la familia del menor.
Cabe resaltar que algunos latinos desde que llegaron a este país han buscado las formas para salir adelante, pero hay otros que se han dedicado a las ventas ambulantes, pero estas también han sido blancos de ataques, robos y extorsiones por parte de grupos criminales. Es por eso que también están solicitando a las autoridades que puedan darles una legislación pronta para sus respuestas a las peticiones que ellos han venido haciendo a lo largo de muchos años. Conocimos el caso de una mexicana que se dedica principalmente a la venta de comida acá en la ciudad dorada, como es conocida, Los Ángeles, California. El comercio informal en la ciudad de Los Ángeles representa un tejido fundamental para el desarrollo económico. Muchos de estos trabajos son desempeñados por latinos. Tal es el caso de Laura Catalán, de origen mexicano, quien asegura que comercializar sus productos por la ciudad dorada no ha sido fácil, ya que en una ocasión ha sido blanco de robos, incluso hasta de decomisos por parte de las autoridades policiales. Pero a pesar de eso, le ha hecho frente, pues su estatus legal le impide poder conseguir un trabajo estable. Difícil, hay veces que pasamos frío, calor, de todo, pero aquí siempre estamos, al pie del cañón. Vino a los Estados Unidos para cumplir el tan anhelado sueño americano. ¿Le ha costado todo este tiempo? Sí, así es. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, en todos los sentidos. No es tan fácil, mucha gente quiere venir para acá, pero la verdad ya no es el sueño americano. Aquí se sufre, aquí no es venir a recoger los billetes nada más. ¿Con tu familia cómo ha hecho para salir adelante? Pues trabajando duro y pues a veces con altas y bajas, pero aquí seguimos. Laura, al igual que muchos indocumentados que se dedican al trabajo informal, esperan que las autoridades trabajen en leyes de protección y a la vez una vía a la legalización, pues también han contribuido económicamente en Estados Unidos con el pago de sus impuestos. Tenemos que estar aquí unidos para que se haga una reforma migratoria para todos los que estamos todavía sin papeles. Los Ángeles, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido una ciudad que los ha acogido, una ciudad santuario, han respetado sus derechos? Sí, la verdad sí. Yo pienso que es la única ciudad que ha respetado los derechos y sí ha sido una ciudad santuario. Cabe destacar que se discute una ordenanza que actualice la ley de ventas ambulantes y que así también proteja a estas personas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y en dos eventos distintos, autoridades localizaron en Veracruz a 156 migrantes que viajaban hacinados en vehículos de carga y detuvieron a 2 personas. Los hallazgos fueron producto de acciones coordinadas entre el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional en México. En un primer caso, 132 migrantes fueron encontrados hacinados en una unidad tipo portón, o tipo tortón, mejor dicho, en la autopista Córdoba-Orizaba. Todos indocumentados. 87 migrantes localizados en esta acción eran de Guatemala, 22 de Bangladesh, 11 de Nicaragua, 6 de Nepal, 3 de Cuba, 1 de Ecuador, 1 de Honduras y 1 de Brasil. Del total, 17 son mujeres, 88 hombres, 4 niñas y 23 niños. En el segundo caso, en la carretera Las Choapas, Coatzacoalcos, 24 migrantes guatemaltecos, 3 mujeres, 19 hombres, adultos y 2 niños fueron localizados dentro de la cabina de un tráiler. Desapariciones, robo, extorsiones y también explotación sexual es parte de lo que se están enfrentando las mujeres que conforman algunas caravanas de migrantes que parten de México principalmente hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Una situación que para los activistas promigrantes se está tornando en complicado. Es por eso que piden a las autoridades poder trabajar para darle el derecho y sobre todo la protección a cada una de estas personas. Orillados por la necesidad de cumplir el sueño americano, un centenar de migrantes de diversas nacionalidades han conformado desde hace algunos meses las caravanas, como medio para solicitar al gobierno del país azteca la documentación necesaria que les permita llegar a la frontera de los Estados Unidos.
Pero en medio de esta dura travesía que han sido blanco de violencia, lo más preocupante es que son mujeres y niños los más afectados. Y en ese tránsito sufren muchas violencias, muchas condiciones que ponen en riesgo su vida. Y en ese sentido las mujeres, dentro de los riesgos que tienen en el tránsito migratorio, no solamente es la pobreza, sino las posibles violaciones sexuales que se dan en el camino. Entonces nosotras estamos previendo que haya mecanismos de atención a las mujeres migrantes, aquellas que también han sido desplazadas como consecuencia del cambio climático o de la delincuencia organizada en sus países, pero también a causa de las condiciones de pobreza que persisten en la región. Y además también estamos previendo que se visibilice la necesidad de atender a la población que es refugiada a causa de el contexto político que están viviendo en sus países. El panorama para algunos de ellos es más desalentador cuando no son aceptados por las autoridades de migración de los Estados Unidos y se ven expuestos a buscar las formas para sobrevivir mientras buscan una nueva oportunidad. Por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, que hay regresan a las migrantes, se quedan en las fronteras porque no se asegura el retorno hasta sus comunidades o a sus países de origen, y ahí se quedan atoradas, ¿no? En condiciones de pobreza, muchas veces en condición de calle, y orilladas incluso al trabajo sexual porque no encuentran empleos que les puedan permitir obtener ingresos, ya sea para quedarse ahí o para regresar a sus países. Estamos hablando de estas mujeres que están en las fronteras, pero también es importante hablar de las que ya llegaron, de las que están cumpliendo sus sueños y están saliendo adelante y están siendo la fuente impulsora de la economía, no solo en Estados Unidos y en otros países, sino que también en el suyo, porque a través de las remesas están impulsando el desarrollo de eso. Es correcto, ahí se enfrentan a otros desafíos como lo es la discriminación, la xenofobia, el racismo, que son males sociales que todavía tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que impulsar una perspectiva de derechos humanos. Reiteran que seguirán buscando la forma de ayuda para este sector y evitar que se sigan cometiendo abusos y trabajar en políticas migratorias que les garantice el respeto al libre tránsito. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Es muy lamentable la situación que tienen que enfrentar todos los indocumentados en su camino hacia los Estados Unidos, pero obviamente las mujeres y los niños son los más vulnerables. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de estas realidades. Hasta el próximo fin de semana. Buenas noches. Bueno, Roxana y amigos televidentes, en nuestra próxima emisión vamos a ver lo que vive hoy por hoy algunas ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, en cuanto a la situación de la migración irregular, pero también sobre todo a los constantes hallazgos de migrantes que están viajando hacinados en compartimientos de furgones, automóviles y también camiones, esto en la parte de México. Pero todos los detalles se los estaremos brindando la próxima semana. Informó para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Asiste el próximo 24 de febrero al primer taller práctico de televisión y medios digitales en San Miguel. Fortalece tus conocimientos para hablar frente a una cámara. Aprenderás redacción e iluminación. Recibirás las clases en un set de televisión y serán impartidas por profesionales de Canal 12 y la Escuela de Comunicaciones RSM. Cupos limitados. Llama al 2560-1211 o inscríbete en nuestra página web www.escuelarsm.com.
El flujo migratorio ha reducido en algunos puntos fronterizos. Sin embargo, expertos afirman que las modalidades han cambiado para migrar. Le damos a conocer datos de las personas que emprenden la ruta migratoria y los espacios laborales que ocupan al llegar a Estados Unidos. A primera vista todo pareciera que la cantidad de migrantes ha disminuido sobre el territorio guatemalteco. Sin embargo, los expertos afirman que solamente ha cambiado la dinámica y las estrategias para la migración, ya que en los puntos fronterizos la concentración masiva continúa. Digamos, los flujos tienen épocas donde hay mayor tensión dependiendo del país de origen y, por ejemplo, vimos al final de año mucho más venezolanos que centroamericanos, pero esto va cambiando también por temas políticos, temas medioambientales, precarización. Y por eso es que en este momento lo que estamos observando, después de diciembre de 2023, donde vimos la caravana más grande que algunos documentaban que oscilaba entre 6,000 a 7,000 personas, hoy lo que vemos es una migración a cuentagotas, pero que si tuviéramos un lente digamos, pudiéramos observar desde un dron, lo que estamos viendo es una migración atomizada que se va acumulando en las fronteras y es la tensión que estamos observando. Pero sí, en este momento es atomizada y son flujos entre 15, 20 personas que van transcurriendo y pasando por toda la ruta migratoria y por todas las fronteras. También se habla acerca de los principales estudios en cuanto a la migración y esto ha determinado las edades, de dónde provienen y de qué trabajan al momento de llegar hacia los Estados Unidos. Sí, desde el año 2022 lo que hemos estado observando es un incremento de la migración, principalmente de países de Sudamérica, del Caribe y por supuesto de los países del norte de Centroamérica, pero en las fronteras lo que estamos observando es mayor acumulación de personas provenientes de Venezuela, colombianos, haitianos, extracontinentales y luego ya a medida que van avanzando por Centroamérica, pues se van uniendo hondureños, salvadoreños, también peruanos, ecuatorianos. Las edades van variando porque si algo realmente ha cambiado ahora en los últimos flujos migratorios es que son mixtos. Y cuando hablo de que son mixtos, es que están integrados por unidad familiar extendida. Es padre, madre, que tiene un promedio entre 23, 30 años, hijos que van desde bebés de 0 a 5 años, 10 años, madres embarazadas, abuelos, tíos, primos, entre las edades de 30 y 40. Es decir, el grupo familiar extendido está migrando, lo vemos atomizado a lo largo desde el Darién hasta el sur de la frontera con México. ¿Quiénes se emplean en Estados Unidos? Pues son las personas que tienen promedios de edad productiva entre los 18 y los 35 años. Están ubicándose en empleos que conocen como que no son calificados en el área de construcción, electricidad principalmente, también lo que son servicios como restaurantes, limpieza. En el caso de las mujeres están teniendo mayor espacio laboral en el área del cuidado y también pues tenemos los que se dedican a la producción agrícola, que es parte de la migración temporal, pero también hay quienes de manera regular se ubican en diferentes estados. Esa es más o menos la conformación del área productiva que van los migrantes. Organizaciones afirman que el principal reto es el trabajo que se debe de realizar entre las instituciones para poder disminuir la migración, ya que en estos tiempos comienza un comportamiento donde la mano de obra también está migrando, lo que podría preocupar la capacidad productiva del país. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Y quienes han sido detenidos por la patrulla fronteriza lloran y piden que les dejen permanecer en territorio estadounidense. Gracias a La Voz de América tenemos estos relatos de migrantes de todo lo que han pasado en la travesía junto a sus hijos. Venimos de El Salvador y pues dejar México no es fácil. Nos ha tocado muy duro con los malandros. Y
Julio. Con la ayuda de Dios estamos aquí. Guatemala se cruza bien, pero el problema es México. Si uno no viene disque reportado con alguien, lo bajan y lo secuestran. Nos robaron el dinero. La policía no paraba, nos pedía el dinero. Ayer le robaron los últimos $100. $100 que traíamos. La misma policía, ¿no? Unos señores nos encontraron y no tienen dónde dormir con nuestras hijas. Y nos compraron comida para las niñas, y la que llevamos aquí. 2 veces cruzamos el río y cuando estuvimos al otro lado nos sacaron a punta de pistola de frente de detrás y a mi esposo lo lastimaron. Mi niña viene enferma con fiebre. Desde que entramos la primera vez aquí en México, mi niña ha estado con fiebre. Salir adelante como va el futuro a nuestras hijas y que no ellos nos pasen por lo mismo que nosotros hemos pasado y que estudien y sean profesionales y que no pasen lo mismo que nosotros hemos pasado, porque son unas niñas pequeñas y para su corta edad digamos que han sufrido y nosotros huimos de nuestro país porque la economía no estamos bien. Yo trabajaba duro y mi esposo también, pero a veces comíamos y a veces no. Mire, yo soy de Honduras, vengo de Honduras, tengo 45 años. El motivo de este viaje fue decisión mía para salir adelante y cuestión del país también que nos encontramos. La delincuencia y todo, y falta de empleos. Ese recorrido fue un poco difícil porque caminamos mucho y cuestiones de arriesgando los que los agarren ¿entiendes? Los que tal vez que están haciendo cosas ilícitas. Decidimos porque para lograr el objetivo de lograr llegar acá, ¿me entiendes? Y para mejora de mí mismo y la familia y todo, porque en Honduras está bien difícil. Soy hondureño y tengo 32 años. ¿Y cómo fue ese viaje para usted? Bueno, es difícil cruzar estos países así, de ilegal, pero al final pues uno lo hace por la familia y porque en nuestro país no nos dan las oportunidades realmente como para salir adelante. Pues este día tocó llegar acá, pues después que tuvimos ese recorrido, como le dijo mi compañero, a veces caminando hasta varios días y a veces pues había gente de buen corazón que nos daba jalones. Pues primeramente yo le doy gracias a Dios y pues que sea la voluntad de Dios, que Dios sea lo que va a hacer con nosotros en este lugar. Aquí pues venimos con todas las ganas primeramente de trabajar y pues de poner nuestro granito de arena en este país también, ¿verdad? Para ayudar a los nuestros. Por medio de eso creo que podemos ayudar a los nuestros allá. ¿Usted sabía los riesgos que se vivían? Créanme que sí, lo vivimos, lo sabía, inclusive pues tuvimos inclusive veces que correr muchas veces porque nos quisieron asaltar en el camino, ¿verdad? Corrimos, pero ahí vamos, como le digo, gracias a Dios Él nos trajo a este lugar. México y Estados Unidos comparten una frontera de aproximadamente 3.175 kilómetros de longitud con 55 puertos de entrada activos. En la zona se unen 10 estados, 4 son de Estados Unidos y 6 de México, quedando de la siguiente manera. El estado de California, es frontera con el estado mexicano de Baja California, México. También es conocida como la península de Baja California. Arizona comparte fronteras únicamente con el estado mexicano de Sonora. Nuevo México solo es frontera con el estado de Chihuahua y cuenta con 3 cruces fronterizos. Texas, por su parte, comparte frontera con 4 estados mexicanos, los cuales son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y así vamos a una nueva pausa en el sur de la frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook,
YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Asiste el próximo 24 de febrero al primer taller práctico de televisión y medios digitales en San Miguel. Fortalece tus conocimientos para hablar frente a una cámara. Aprenderás redacción e iluminación. Recibirás las clases en un set de televisión y serán impartidas por profesionales de Canal 12 y la Escuela de Comunicaciones RSM. Cupos limitados. Llama al 2560-1211 o inscríbete en nuestra página web www.escuelarsm.com. Gracias por continuar con nosotros. Un incremento en la economía nicaragüense debido a las remesas recibidas en 2023 es el siguiente reporte. La economía nicaragüense en 2023 recibió 4.460.1 millones de dólares en remesas, lo que significó un incremento de 44.5% respecto al año 2022, cuando se percibieron 3.224.9 millones de divisas. El economista Welvin Romero analiza que estos ingresos representaron el 28,7% del Producto Interno Bruto del país del año pasado. Es decir, que un tercio del consumo nacional de la población se financió con fondos provenientes del exterior. A su vez, el 130% del salario del sector formal. Una de las características que tiene este año en términos de remesa es que comenzamos en 60% en enero de aumento. Y hemos venido decayendo hasta el 44,5%, que fue exactamente el crecimiento que tuvimos. Es decir, una familia, una vez que comienza a recibir remesa, se traslada a un centro poblacional importante. Romero valora que si bien esta cantidad de dinero empuja el consumo interno, cuyo monto promedio por transacción fue de $268, hace falta que se focalice en inversión. Una de las opciones que recomienda es que el sistema financiero incluya a las personas que reciben remesas. Es conocido en Nicaragua que la mayor parte de las MIPYMES y de las familias están excluidas del sistema financiero. La remesa podría ser un elemento para incluirle, desarrollando programas que pudieran provocar que estas familias comiencen a invertir en actividades que les permita algunas estrategias de vida y sostenibilidad en el largo plazo. Económicamente, al país, ¿cómo va a aportar eso de que sea incluido en el sistema financiero una persona que recibe remesas? Inmediatamente lo que tenemos es mayor empleo, mayor ingreso de las familias a través de la inversión. Los principales países de origen de las remesas recibidas en el año fueron Estados Unidos con el 82.4%, seguido de Costa Rica con el 7.1%, España 5.9%, Panamá con 1.2%, entre otros. Las remesas recibidas el año pasado tuvieron como principal destino los departamentos de Managua con el 25.7%, seguido de Matagalpa, Chinandega, Nueva Segovia, León, Estelí, Jinotega y las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur, que en conjunto representaron el 82.5%. Con imágenes de Ricardo Salgado, Anduriña Ortiz, Acción 10. Conscientes de los peligros que supone el cruce por la selva del Darién, algunos migrantes hacen un llamado a sus conciudadanos a evitar hacer la peligrosa travesía, mientras otros aseguran que no hay otra opción en la búsqueda de una mejor vida. Los ríos, las piedras, una persona que venía con una enfermedad y falleció en el camino. ¿Lo viste? Sí. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Quedó ahí? Lo enterraron ahí los amigos que lo traían cargado. Una locura, que no venga nadie, ni un venezolano más para acá. Nadie, no, muy una locura. Peligroso. Que aguanten allá días sin luz, sin agua, lo que venga, para pero los niños, que no salgan. ¿Vio muchos niños? Muchos niños, ancianos, gente enferma. ¿Qué te puedo decir? No, veníamos una fila grande y pues nos robaron, nos metieron para el medio del monte. ¿Quién? Yo digo que son los indios, pues. Entonces cargaban revólver,
había mucha gente y un señor que es de Barquisimeto cargaba $1000 y pues él no quiso que lo robaran, pues él salió corriendo y se metió los $1000 en la boca, salió corriendo y la gente esa le echaban tiro. Dijo que todo era un atraco, que le dieran todo, entonces nos metían las manos en los senos, en las partes íntimas. ¿Sí? Para sacarnos, a mí me quitaron el teléfono y $300 que traía, que ya era lo último que nos quedaba. Que no venga ni un venezolano más. El viernes. No se venga nadie. Quédense allá donde estén, si están en Colombia, quédense por allá. ¿Por qué? Muy sufrido el camino, muy fuerte, muy pesadito, muy te desgasta. La inflación es la que nos lleva a esto. No tenemos por cómo entrar por vía aérea a un país donde podemos trabajar tranquilo. Entonces que nos toca cruzar la selva y arriesgarnos para que nosotros, nuestra familia pueda tener algo mejor, porque algo que no nos ofrece ese gobierno que tenemos, ese gobierno mal administrador, vamos a decirlo. Porque Venezuela no está en situación para vivir. ¿Por qué? Porque una canasta básica está aproximadamente entre $500.000 y la gente se gana $7 mensual. Entonces no da para vivir. Y al menos 130.000 niños han cruzado la selva del Darién en 2023. Más de la mitad de ellos tenía 6 años. Desde uno de los puntos críticos en el viaje, madres y padres narran los retos que enfrentan con sus hijos en las montañas. Somos de Venezuela. Y acaban de terminar el recorrido. Acabamos de terminar el recorrido con el favor de Dios. ¿Cuánto tiempo les tomó? Con hoy es el tercer día. ¿El tercer día? Sí. Venimos mi hija mayor, mi hijo y mi esposa que viene atrás con la bebé. Tantos niños pequeños. ¿Por qué hicieron eso? Imagínense la situación. ¿Cómo es la situación? Descríbela. El país, el que ellos no tengan futuro. Pero estamos felices de que llegamos. Estamos felices de que llegamos y tenemos esperanza de que vamos a tener una mejor vida. ¿Por eso lo hace? Claro. ¿No le da miedo todo el riesgo que corrió y que corrieron sus hijos? No sabíamos que iba a ser así. Y de verdad, es muy fuerte tener mis hijos pasando hambre. Y por eso decidimos venirnos de allá. Es duro y más asumirlo con bebés. Es una situación bien compleja, la naturaleza es muy salvaje, las condiciones muy hostiles. Pagamos $300 para cruzar desde Colombia. ¿Por persona? Por persona. $370. ¿Gastaste $370? Hasta acá. Entramos a una tumba también, pero hecha con piedra. Un bebé dentro del agua. El niño también. El bebecito dentro del agua que un niño nos del agua. tropezó. Sí, muerto. Un bebé como de menos de un año. Sí, más o menos de meses. ¿Había muchos niños? Sí, claro. ¿Por qué la gente hace eso tan peligroso? Porque lo que pasa es que tenemos un gobierno que en verdad la economía no las ha llevado en caos, a pesar que pintan otras cosas en el mundo, nosotros la vivimos. No es fácil cruzar la selva, y mucho menos con niños, de verdad. Pensamos que íbamos a caminar, que íbamos a pasar ese montón de cosas, pero que va. Es duro, es durísimo. ¿Por qué? Es duro por los niños. Quizás uno quizás uno solo se le puede hacer mucho más fácil, ¿sí me entiendes? Pero con los niños es demasiado fuerte. Sí. Cuéntame tu nombre. Joandra, ¿qué acabas de vivir? Cuéntame, desahógate. Fue horrible. Fue demasiado. Los niños pasan mucho trabajo. Los niños pasan demasiado. ¿Cuánto tiempo te tomó? Me tuvieron 2 días en el primer campamento porque estaba lloviendo. Y duramos ahorita 3 días.
¿Por qué lloras? Porque los niños no han comido, tienen diarrea, están deshidratados. Entonces, pues venía asustada. Estás muy asustada. Tú acabas de llegar, ya pasó la selva. ¿Le recomiendas a la gente hacer esto? Lo que pasa es que allá igual pasan necesidades. Mira, si yo hago esto es por el bienestar de ellos, por el estudio de ellos, porque nosotros estamos grandes, pero ¿y ellos qué? La educación de Venezuela no sirve. No, a veces no iban para la escuela porque no había que comer y no son los únicos niños, son muchos niños. ¿Me entiendes? Entonces yo lo hice por eso. Tal vez no puedo recomendar eso, tal vez nosotros no nos supimos preparar, teníamos que prepararnos mejor con más comida y eso. Es difícil por los niños. O no somos nadie para decirles a la gente que no lo hagan, ¿sí me entiendes? Porque el desespero que se vive allá también es fuerte. Simplemente esto es una travesía para tener una mejor calidad de vida para ellos. El niño. Para ellos. Sí, por favor. Sí. Para ellos. Todo esto es por ellos. Así finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una buena noche. Estuvo con ustedes Roxana Webb.